Hola, hola. A ver, terminamos de organizar aquí un poquito. Ahí creo que quedan bien. Bueno, volvemos con la lectura. Ya saben, para quienes apenas nos están viendo, se pueden devolver 2 videos atrás. Empezamos Extraños Testimonios de Daina Chaviano, cubana. Son cuentos por lo general cortos, paranormales, de terror, góticos, de locura. Así que bueno, seguimos con nuestros cuentos. El último fue Teje Araña Teje. Pues seguimos con Elogio de la Locura. No tienen temor a los fantasmas ni a los duendes. Erasmo de Rotterdam. Erasmo se arrebujó en su abrigo. Las luces de neón brillaban sobre el asfalto espejante de las calles. Después de tantos años ella lo había abandonado. Lo siento mucho. Aún te quiero, pero necesito rehacer mi vida. O algo así le escribió. Halló la casa desierta, solo quedaban los muebles y sus propias pertenencias. Por lo demás estaba vacía. De ella, de su olor, de su música. Ya no lo atormentaría más aquel desorden de libros y cigarrillos por doquier. Ya no encontraría manchas de rouge en su almohada al despertarse. Erasmo no ignoraba que ella lo había dejado por otro, pero no sabía qué hacer. Tal vez rogarle, aunque sin llegar a la humillación. Amenazarla sin recurrir a la violencia. O quitársela de algún modo a quien se la había robado. Trató de imaginar a su rival, probablemente de mirada oscura, torso inmenso como el de una bestia, brazos hinchados de nervios y músculos preparados para someter a su víctima. Sacudió la cabeza para borrar las visiones, miró en torno como si quisiera aprehender el mundo gélido y alucinante que lo rodeaba. Un universo de letras parpadeantes, bajo las cuales se movían sombras similares a espectros, ni un alma a quien pedir ayuda. Ese no podía ser su mundo. Sintió frío. El bosque era cada vez más húmedo porque el invierno se acercaba. Una capa de lodo suave y esponjoso cubría el suelo. Eso le permitió distinguir las huellas. Se removió inquieto sobre su corcel. La armadura se le clavaba en los codos, en el empeine del vientre, en los muslos, y estaba helada a causa del temprano granizo. Allá lejos, un rugido atronador estremeció el valle. Su caballo bufó de miedo, pero el brazo firme del hombre lo obligó a continuar. El sonido del agua y del hielo que caían sobre el casco se reproducía en ecos dentro de su vestimenta metálica. Ahora se mantenía sereno y recordaba aquellas primeras ocasiones en que el ruido estuvo a punto de hacerlo enloquecer. Enloquecer, repitió mentalmente la palabra mientras vigilaba su cabalgadura, que a cada instante resbalaba sobre los sobre los guijarros mojados. Sí, la locura sería un dulce camino para el olvido. No más tristezas, no más dolores. Apenas otro estado mental, un agradable extravío que libera al espíritu de sus preocupaciones y pesares y lo sumerge en un baño de delicias. Tiró de las riendas intentando recordar el origen de semejante frase. Tal vez en algún pergamino antiguo aflojó las correas y el caballo continuó su viaje. Todavía faltaban algunas horas para que anocheciera. Erasmo apresuró el paso y entró en una cafetería que solo cobijaba a una pareja de enamorados. Pidió café y contempló su rostro en el enorme espejo. Quizás estaba perdiendo la razón, sus facciones se le antojaron extrañamente remotas. Eran los rasgos de un desconocido. Por otra parte, ¿qué hacía él vagando de madrugada por aquellos barrios inciertos? Se asustó un poco cuando comprobó que no guardaba memoria de su llegada hasta allí. Bueno, pensó, todavía estoy a salvo. Se puede ser todo lo loco que se quiera con tal de tener la virtud de reconocerlo. Y enseguida se asustó más, porque de algún modo supo que la frase le pertenecía y al mismo tiempo no era suya. Tomó su café y clavó los ojos en la mirada neblinosa que lo observaba desde el cristal. Era él y no era. Sospechó que esto último era mucho más cierto que su propio rostro reflejado en el azogue. Tuvo una insólita sensación de infinitud, como si su mente se dividiera en 1000 seres diferentes. Como si todos esos fragmentos constituyeran el recuerdo de vidas pasadas o paralelas. Vio cavernas oscuras donde se percibía la constante amenaza de las fieras,
callejuelas medievales repletas de monjes y mendigos. Y cada una de esas imágenes parecía nutrirse de su propia confusión, pugnando por desplazar a las otras para convertirse ella misma en la única realidad posible. No, se dijo, no me estoy volviendo loco. Es solo que el espíritu humano está organizado de tal manera que le es más grata la ficción que la verdad. Se detuvo. La frase anterior tampoco era suya. ¿O sí? Pudo haberla leído en alguna parte. ¿O no? Apuró los restos del café ya frío, se puso de pie y contempló de nuevo la figura que repetía cada gesto suyo al otro lado del cristal. La imagen del espejo se diluyó. Los gritos lo sacaron del ensimismamiento, apagó el fuego y salió de la cueva. No era la primera vez que tomaba un atajo. Tras muchos años de vagar por los bosques, su instinto se había desarrollado como el de las aves migratorias y era capaz de guiarlos sin dificultad a través de parajes ignotos. Ahora enfrentaría al raptor en su guarida, pero no sería fácil. Aunque la idea de vivir sin ella se le antojaba casi imposible, no le quedaría otro remedio que continuar su existencia. En aquella época racional equilibrada, libre de la barbarie del pasado, la vida transcurría con mayor sosiego. La locura consiste en dejarse llevar por el torbellino de las pasiones. Reflexionó. Y él, por supuesto, no se dejaría arrastrar por ellas. De algún modo tendría que sobreponerse, ya habían pasado los tiempos en que la gente moría de amor. Sin embargo, mientras apartaba las ramas que goteaban heladamente, no pudo menos que rememorar su primer encuentro en el pasillo del colegio donde ambos estudiaron. Fue su primer y único amor, un sentimiento algo extraño para su época, pero Erasmo nunca se había sentido muy a gusto en ella. Sus pasos resonaron sobre el asfalto. Cuanto más profundo es el amor, más intenso y vehemente es el delirio que produce, se dijo. Y volvió a estremecerse de angustia, porque tales pensamientos continuaban surgiendo sin que su voluntad interviniera para nada. En algún rincón de su memoria se sacudía el polvo acumulado durante siglos. ¿Cuándo había dicho algo semejante? Quizás en otra vida. Tuvo la certeza de que había dos Erasmos, uno furioso y aturdido ante la pérdida de un amor, y otro oscuro y distante que dictaba extrañas razones filosóficas. ¿Podía el amor destruir la cordura? Se detuvo a la entrada de un cine y encendió un cigarrillo. El bufido de la bestia lo hizo soltar el fósforo que se apagó antes de tocar la hierba. Apenas sacó la espada, los matorrales se agitaron para dar paso a una mole escamosa que incineraba los alrededores con su aliento de fuego. Lleno de terror, vio el cuerpo que el monstruo llevaba entre sus garras. La cabellera abundante, los brazos torneados, la finura del cuello. La fiera abandonó su presa al pie de una encina, echó humo por las fosas nasales y abrió las alas en actitud amenazante. Sus pupilas parecían carbones enrojecidos. Erasmo tosió convulsamente, mientras el aliento quemante de la bestia pugnaba por abrazarle los pulmones. Sin dudarlo arremetió espada en mano, cubriéndose a medias con el escudo cuyos atributos de plata pronto desaparecieron, ahumados por las lengüetas de fuego. El dragón sacudía las alas y los árboles se agitaban como barridos por una tempestad. A pesar de su fiereza, el animal no poseía tanta habilidad como su adversario, quien aprovechó un breve gesto suyo para deslizarse bajo su vientre y cortarle un ala. La criatura se volvió para embestirlo. Erasmo tensó los músculos. Sus escarpes de metal tropezaron con un juguete de plástico que algún niño dejara abandonado en el parque. Levantó el objeto para examinarlo. Era un vagón de tren con una pequeña chimenea azul. Dirigió la vista hacia los columpios vacíos como si esperara encontrar allí a su dueño, meciéndose a esa hora de la madrugada en medio de tanta soledad. Luego, mientras lo pateaba a través del césped, recordó escenas casi olvidadas, sus primeras salidas, los besos, la primera noche de amor. No podía comprender lo sucedido. El juguete rebotó sobre el ala chamuscada que descansaba junto a un latón de basura, antes de escurrirse por una alcantarilla. Entonces Erasmo tomó una decisión. Con la espada desnuda arremetió contra la fiera en un intento por llegar junto a su dama. Esquivó una mordida de las fauces que destilaban azufre y echó a correr en dirección a la avenida. Una moto le salpicó la camisa con la sangre verde de la limaña. El granizo volvió a mojar su abrigo, pero él no se detuvo. El monstruo aletó sobre su cabeza y le cortó el paso. Erasmo se estremeció ante la crueldad hipnótica de aquella mirada que se aproximaba rápidamente. Alzó el escudo para cubrirse y una luz lo encegueció. Oyó el ruido de la armadura al chocar contra la defensa del automóvil y su espada cayó sobre el asfalto. Aprovechando esa ventaja, el dragón le clavó las garras.
El hombre se dobló como una hoja seca devorada por las llamas. La lluvia arreció, pero nadie vino a socorrerlo. El dolor era tan agudo que comenzó a anestesiar sus sentidos. No percibía otra cosa que no fuera aquel tormento hirviente en sus entrañas. Lo invadió una sensación de somnolencia, como si la vida lo abandonara definitivamente, pero se negó a dejarse vencer. De algún modo tendría que sobreponerse. Ya habían pasado los tiempos en que la gente moría de amor. Si notaron el relato de Erasmo, era como un desvarío, ¿no? Entre lo antiguo se veía como un caballero de armadura y entre lo actual como la ciudad, las avenidas, el cine. Entonces estaba bastante loco. Perdí la cordura por amor. Bueno, el que sigue se llama El Duende. Veremos, nos va a quedar un poquito largo este video, pero bueno, espero que les gusten los dos relatos. El duende. Cada persona tiene su propio duende, pero son pocas las que llegan a conocerlo. Una noche de luna llena me asomé a la ventana de mi cuarto. Allí estaba el mío, sentado al borde de la azotea vecina, balanceándose sobre la veleta. Al principio pensé que se trataba de algún pájaro nocturno hasta que lo vi agitar la mano en un inconfundible saludo. De un salto cayó justo frente a mi nariz. Entonces comenzó a bailar una danza diabólica con la cual seguramente me embrujó. Mi duende es azul y plata, tiene ojos de gato y rostro de sílfide, posee todas las virtudes y casi todos los defectos. Puede ser vengativo y cruel si lo acosa, pero también dadivoso y amable cuando se siente respetado. Es una criatura solitaria, ama la paz y el silencio, los aromas exóticos y la música antigua. Su mayor placer consiste en leer volúmenes de historia o de magia. Envuelto en nubes de incienso, afirma que una vida anterior ofició los cultos a Osiris. Un duende es la suma de las facultades más refinadas y esotéricas de una persona. El duende es la esencia de esa persona, sin que eso signifique que sea un duplicado de la misma. La naturaleza de los duendes es misteriosa. El mío, por ejemplo, suele tener reacciones imprevisibles. Un día le regalé una violeta, una de sus flores predilectas. La miró durante algunos segundos y luego la arrojó al suelo con furia. Otro día le ofrecí su dulce favorito mientras veíamos la televisión y se echó a llorar sin consuelo. A veces lo he sorprendido frente al espejo probándose mis joyas, los anillos de oro que lleva cual brazaletes y mis aretes de plumas que usa como sombreros. Después se desnuda, grita como un salvaje, abre el pote en donde guardo el algodón y fabrica unas bolitas diminutas con las que hace malabares antes de lanzarlas al jardín. Al preguntarle me ha asegurado que su comportamiento es muy normal y que cualquier duende en sus cabales actuaría como él. Hace meses tuve una pesadilla. Yo no era yo, sino mi duende. Me sentía tan ligera como una liebre e iba de arbusto en arbusto huyendo de algo inquietante. La intuición me aconsejaba que no lo hiciera. En todo caso debía enfrentar lo que fuese para no prolongar esa fuga que de lo contrario se extendería hasta lo infinito. Por fin llegué a un sitio en penumbras. Lianas tan gruesas como serpientes pitón colgaban de las copas milenarias. Ni un rayo de sol lograba atravesar el colchón vegetal que formaba un techo en las alturas. Sin embargo, a pesar de tanta oscuridad, percibí algo blanquecino que se alzaba como una estatua en medio de la maleza. Me acerqué con cautela y aquello se movió. Era mi propia alma, de quien recién lo comprendía, había estado huyendo. Ahora surgía ante mí gigantesca como un espectro de las colinas. Darme cuenta de que aquello era yo misma no me hizo sentir más segura, todo lo contrario. Intenté seguir corriendo, pero los pies no me obedecieron. Desperté. Sobre mi almohada, bañado por la luz de la luna, mi duende dormía apaciblemente. De pronto se incorporó y se quedó mirándome como una mezcla de sueño y sorpresa. ¿Sabes?, me dijo en voz pastosa. He tenido una pesadilla. Soñé que yo no era yo, sino tú misma. Te perseguía con desespero por un bosque tenebroso, pero siempre huías de mí con la agilidad de una liebre. Señor mío, le dijo un psiquiatra a mi duende, después de revisar los resultados de sus tests mentales, hemos llegado a una conclusión. Usted tiene una personalidad esquizoide. ¿Esquizoide?, repitió él. Así es. ¿Y qué quiere decir eso?, preguntó mi duende. Su ego se ha dividido en fragmentos, cada uno de los cuales trata de prevalecer sobre los otros. En otras palabras, dentro de usted coexisten varios duendes a la vez. Por ejemplo, hemos logrado identificar al duende brujo, que conoce de memoria los gremorios y las fórmulas de hechicería y posee habilidades adicionales para la lectura del aura.
También lleva usted al duende poeta, que gusta de descansar en la entrada de los bosques donde hay hadas. Y está el duende sibarita, que hace de cada bocado un banquete festivo y adorna los platos y bebidas con las combinaciones más diversas. El asado con vino dulce, las tortas con almíbar de flores, los hongos con hierbas exóticas. Existen otros perfiles menos definidos: el duende danzante, el duende vicioso, el duende alocado. Es cierto, admitió mi duende, y eso que le falta por conocer al más importante. ¿Cuál es? El duende falsificador de textos. Cuando mi duende está a punto de caer en trance, corre a refugiarse en un dedal, llena el brasero con mirra para alejar a los demonios, enciende velas con perfumes a rosas con el fin de aumentar sus visiones. Le pide a mi gato que toque el laúd y cierra los ojos para meditar sobre la arrogancia humana que insiste en ignorar la fantasía. Un duende nace apenas surge la esencia de lo que será un ser humano. El espíritu de esa persona se desarrolla a lo largo de muchas vidas y en cada una de ellas estará esperándolo su duende, como un guía fiel que no lo abandonará nunca, a menos que esa persona decida cometer un suicidio del alma. Dice mi duende que cuando me vio por primera vez yo vestía una túnica transparente, llevaba los brazos cubiertos con pulseras doradas y me ceñía las sienes con una serpiente de oro que irradiaba luz sobre mis cabellos. Avanzaba por un túnel agitando un sistro cuyo tintineo se multiplicaba en ecos mientras mi voz cantaba con aire lejano. Bendita diosa Cis Madre Celestial, ayúdame a encontrar los fragmentos dispersos de mi inmortalidad. Fue entonces cuando mi duende decidió oficiar los cultos a Osiris. El peligro de encontrarse cara a cara con su propio duende radica en la lucidez mental con que uno empieza a conocerse. Mi duende puede saber cómo son las personas nada más con verlas. Esa tiene una aura inteligente y radiante. Aquel es peligrosamente carmesí, y este otro resplandece como un intuitivo nácar, suele decir. Le pregunté cómo podía conocer tales cosas. Es fácil, respondió. Existen dos visiones, la exterior y la interior. La primera se produce en la zona que ustedes llaman conciencia, mientras que la segunda se dirige hacia el centro del espíritu. Es la visión que permite ver los fantasmas y el aura de los seres vivos. Para conseguir una buena visión exterior debes observar atentamente el objeto o la criatura y estudiarlo desde cada ángulo posible. Por el contrario, para una buena visión interior necesitas echar solo una breve ojeada. Es decir, debes mirar como si no quisieras ver. Y cuando lo hagas, siempre deja tu espíritu en suspenso y bajo ningún concepto le permitas emitir juicio alguno. Si lo dejas juzgar, jamás conseguirás una visión clara. Cierta tarde de verano, conversábamos mi duende y yo. Hace poco viajé a la luna y no me gustó para nada, se quejó. No encontré una sola criatura que apreciara mis bromas. Por supuesto, le dije. Si allí no viven seres humanos, y ojalá nunca lleguen a serlo, prosiguió él. Esos duendes selenitas son todos unos lunáticos. Le rogué a mi duende que me mostrara su mundo. Tal vez más adelante, contestó. Primero tendrás que aprender algunas cosas. ¿Como cuáles? Hechizos, grimorios, fórmulas adivinatorias, todo cuanto aprendiste una vez y ya se ha olvidado. Voy a enseñarte a recuperar tu intuición, tu memoria hará el resto. Comencé a estudiar siguiendo sus consejos y creo que lo he estado haciendo bien porque se muestra satisfecho. Te estás acercando, me dijo hace poco. Incluso tu aspecto físico ha comenzado a variar. Cada día te pareces más a ella. ¿A quién? Mi duende se puso súbitamente serio. Ya lo descubrirás. Por favor, supliqué, pero mi duende se negó a contestar. Cuenta mi duende que aquel hombre vivía rodeado de espíritus llameantes. Esos espíritus eran almitas elementales llamadas salamandras que rondaban su cabeza mientras él iba sacando a la luz, desde ese mundo en sombra donde se sumergía, criaturas de vocación fatídica. Una noche de tormenta, el duende del hombre abrió la ventana para dejar pasar a un ente desconocido que intentaba refugiarse de la lluvia. Era una musa diabólica que enseguida desató una bacanal de vibraciones malignas y se puso a graznar por toda la habitación sin que el hombre lo percibiera. Las propias salamandras llenas de espanto se dispersaron por el lugar en busca de refugio. Y hasta un cuerpo que dormitaba en su jaula semioculto en un rincón de la habitación chilló despavorido. Entonces el hombre, que en realidad era un poeta, comenzó a escribir febrilmente, presa de un repentino e incomprensible impulso. Exhausto y afligido, el duende del bardo se quejaba. Nunca más dejaré pasar a unas sombras y referencias. Nunca más, nunca más, nunca más. Siempre quise saber si mi duende era macho o hembra. Esta noche te diré la verdad, me dijo en una ocasión. En realidad no soy lo que parezco.
Mis pupilas de gato esconden un alma que deambula con sigilo por una llanura sin sol. Hace años emprendí el vuelo para robar unos granos, pues mis crías piaban hambrientas en el fondo de un corral. Esta mañana el rocío empapó mis raíces y dobló cada pétalo de mis flores. Mañana quizás me convierta en una criatura extraña y ajena a este mundo, en alguien sin pies ni cabeza, el vaho de un río contaminado, la sombra de un engendro nocturno. Tampoco tengo hambre. Únicamente el tiempo podrá determinarlo. Solo entonces sabré si seré fuego, campana o humo, si me llamarán espejo, fósil o tibieza. Y dicho esto, desapareció mi vaso de leche. Creo que no tiene sexo, o quizás lleva los dos a la vez. Proverbio antiguo: más vale duende en mano que 100 musas volando. Basta ya de sentido común, chilló mi duende una noche. Estoy harto de ver cómo te has dejado arrastrar por cada idea estúpida que intentaron meterte en la cabeza. Ni naciste hace poco ni eres quien piensas. ¿Por qué crees que te obsesionan las ruinas? ¿De dónde imaginas que salió tu fascinación por Stonehenge y por cualquier montón de piedras que parezcan viejas? Porque siempre escuchabas hasta el punto de hacerme enloquecer esa fantasía sobre un tema de Thomas Tallis, incluso antes de saber que esa pieza era la mejor evocación musical del genio celta. ¿Qué crees que anduve haciendo allá por el año 800 en Irlanda? Paseando por el mero gusto de hacerlo o corriendo detrás de una jovencita que quería aprender los hechizos de la música druida, y por eso perseguía al bardo Taliesin. ¿De veras pensaste que tu nombre se parece al de la madre de los dioses irlandeses por capricho de tus padres? Recuerda esto: cuando muchas casualidades coinciden, el azar deja de serlo y se convierte en destino. Eso no lo inventé yo, lo enseñaste tú hace siglos. Le pregunté a mi duende cómo se las arreglaba para viajar con tanta rapidez. Es que me gustaría aprender a hacerlo, le confesé. Hay muchas maneras, respondió. A veces vuelo, aunque eso lo hago cuando no tengo prisa. También puedo atravesar los espejos y llegar en un santiamén al antimundo. O me sumerjo en el fondo de algún depósito líquido, ya sea una taza, un vaso o un estanque, y atravieso los pasadizos acuáticos para emerger en cualquier lago o mar del planeta. O pronuncio conjuros para abrir una entrada invisible que me lleve por laberintos secretos. O utilizo la guía del viajero astral y me muevo por los universos ubicuos que descubrieron los antiguos maestros. O, en este punto del relato, decidí que lo mejor era preparar el té y olvidarme del asunto. Curar la paranoia de un duende es tan fácil como sacar una espina de la boca de un dragón. Por eso es mejor evitarles el estrés y las presiones sociales que, como ya se sabe, son las principales causas del desequilibrio duenderil. Yo siempre les digo a mis amigos: cuiden mucho a sus duendes. La paranoia es contagiosa. Mi duende dice: quien no ame a los gatos jamás podrá convertirse en hechicero. No hay nada más parecido a la magia que el comportamiento de un felino, y solo quien es capaz de adorarlos como se adora a un dios pequeño, solo quien tiene el privilegio de entenderlos y comunicarse con ellos, puede incorporar a su naturaleza los instintos y los reflejos necesarios para manejar ciertas fuerzas. Recuerda que la magia no requiere de violencia, sino de sentimientos refinados. La magia jamás trabaja con ruido, sino en medio del silencio. La magia no funciona entre aglomeraciones, sino en la soledad de las sombras. La magia es dominio y armonía, intuición y audacia, y es sobre todo apego a la libertad. Recitó mi duende alzando la calavera. Una vez fui con mi duende al cine. Le encantan las películas en las que hay muchos hechizos, así que lo llevé a ver una. Sin embargo, en medio de la función se puso de pie y comenzó a agitar los brazos de un modo extraño, como si bailara. Trazaban en el aire signos cabalísticos y temí que intentase embrujar a toda la concurrencia, embriagada por la trama, pero no fue así. De pronto los unicornios saltaron de la pantalla y trotaron sobre las cabezas del público, que aplaudió entusiasmado. Los elfos bajaron de los árboles y corrieron dando alaridos entre los pies de los niños, que trataban inútilmente de atraparlos. Y las hadas rozaron con sus velos los rostros fascinados de los adolescentes antes de escapar al mundo exterior. Finalmente la pantalla quedó vacía, las luces se encendieron y todos se marcharon en silencio, llevando cada uno sobre sus hombros a un pequeño duende que les murmuraba sortilegios en los oídos. Casi nadie conoce a su duende, le dije al mío. ¿Por qué permitiste que yo te viera? Y él me contestó: hace mucho tiempo tu espíritu abandonó su cuerpo mientras dormías y llegó a la cueva que compartíamos mi musa Violeta, un dragón sin garras y yo. Tu sombra iluminada atravesó las paredes y me rogó: estoy perdida, necesito luz. La musa sufrió un desmayo y el dragón se echó a llorar. No nos quedó otro remedio que mudarnos contigo y traerte en nuestras noches de otoño ciertos ungüentos para brujas, un recetario de olores tropicales, 10.000 recuerdos embotellados, una mujer serpiente que resuma filtros eróticos.
docenas de megalitos embrujados y varias almas perdidas que recogimos en un bosque irlandés. Ninguno de nosotros se ha arrepentido. Donde quiera que vas, nos llevas siempre contigo. Creo que al parecer es una persona como bien dice, con un diagnóstico esquizoide. Así que bueno, su duende es él o ella. También vemos que la autora es fan de Edgar Allan Poe. Por aquí hace referencia al Nunca Más, al Nevermore. Así que bueno, nunca más, nunca más, nunca más. Porque son cositas que nos deja ver la autora en los relatos. Espero que le pongan mucha atención a los relatos cuando lo estén oyendo, para que logren llevarle el hilo y entender al final en realidad quién es y de qué hablan, de qué se trata. Está muy muy bueno. Por ahora pues por aquí dejamos el video para que no se nos haga más largo. Seguiremos en la próxima con el cuentico Había una vez. Espero que les haya gustado mucho, que les haya parecido muy entretenido. Recomendado para las personas que nos gustan todo este tipo de lectura. Gótica, paranormal, novela negra, todas esas cosas. Son cuenticos pequeños y muy, digamos, de la mano con estos gustos. Y bueno, nada, espero de verdad que les guste mucho, que dejen su like, que se suscriban, que si dejan algún comentario constructivo, súper. Porfa, suscríbanse, dejen el like, porque aparecen videos con muchas visitas, pero sin los likes y sin las suscripciones, y esto me ayudaría mucho a mí para crecer en este canal. Así que bueno, les recomiendo mucho, ayuden con eso. Nos vemos en la próxima y besitos envenenados.